Y en este momento entonces les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla? Sí, sí lo estamos viendo. Señor. Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, ¿por qué abrí en este momento Google? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la búsqueda de información que siempre necesitemos, sea de nivel académico, sea para algo más común del día a día, siempre nos remitimos a Google, ¿cierto? Voy a hacer entonces una primera búsqueda acá. Vamos a buscar por desarrollo sostenible, que es un tema entonces que el profe pues nos propuso acá en este momento, y vamos a mirar entonces la cantidad de resultados y a cuestionar varias cositas. Primero, hice una búsqueda entonces en Google sobre desarrollo sostenible y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen cuando yo hago una búsqueda sobre un tema. Miren que tengo 95.500.000 resultados. Yo no voy a ser capaz de revisar uno por uno a ver cuáles fuentes son confiables y cuáles fuentes no son confiables. Muchas de las que me aparecen de primeras son, por ejemplo, Wikipedia, ¿cierto? Que es una enciclopedia de acceso abierto. Me aparecen diferentes blogs, me aparecen diferentes páginas. Voy a abrir Wikipedia en este momento para mostrarles algo. Cuando yo hago una investigación, yo hago una tarea de una clase para otra, yo hago un artículo, un trabajo final, yo siempre voy a tener que escribir la referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica se pone entonces al final del documento donde contiene un título, contiene un autor, contiene un año de publicación y este me permite como recuperar la información en otro momento. Wikipedia entonces, miren que es una página, una enciclopedia de acceso abierto donde cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo sin ser experta en el área de ustedes podría estar buscando, pues podría estar incluyendo o modificando mucha información sobre este tema sin yo saber nada de nivel pues académico y científico. ¿Por qué se los estoy mostrando? Primero porque entonces miren que para referenciar un documento, este va a estar entonces en constante cambio, este nunca me va a mostrar una verdad absoluta. Segundo, tengo de pronto que fijarme en las referencias bibliográficas que esto tiene. Wikipedia, ya las personas entonces que están gestionando y administrando esta plataforma, esta página, están corroborando que la información que se incluye dentro del contenido se relacione con la referencia bibliográfica que está acá. A veces yo busco un tema que es bastante complejo y yo no estoy encontrando resultados. ¿Qué hago? Yo en ese tipo de ocasiones, de situaciones, sí puedo entonces revisar Wikipedia, saber más o menos de qué me están hablando y ya con ese contexto poderlo buscar en otros lugares. Pero entonces siempre voy a ir a la publicación original, ¿cierto? A la investigación original. ¿Por qué? Porque acá hay puras interpretaciones, acá hay entonces parrafitos pequeñitos que las personas han incluido y puede que nosotros de esta publicación original entendamos el tema de una forma de pronto más amplia o entendamos el tema de una forma más específica, ¿cierto? Pero entonces la idea siempre es ir a las publicaciones originales que son entonces de carácter investigativo y de carácter científico. Listo, ¿por qué? Porque la idea de nosotros ya como universitarios no va a ser entonces escribir en un documento todo lo que han dicho otras personas, otros investigadores, sino que la idea es que nosotros generemos nuevo conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de lo último que se haya publicado, por ejemplo, sobre el tema, ¿cierto? Para poder entonces ir avanzando. Otras páginas que me aparecen de primeras son los blogs. Los blogs a veces no tienen un título, ¿cierto? Vamos a mirar si este tiene.
A veces no tienen un título, a veces tienen solo el tema que se va a trabajar. Tienen entonces todo el texto, y ya, ¿cierto? Entonces, para yo poder hacer la referencia bibliográfica de un blog, yo también necesito estos datos de autor, título, año, porque una página web, una URL, en cualquier momento deja de existir. Listo. En este caso, entonces, esta página, bueno, dice que es conformada por muchos profesionales, ¿cierto? La cuestión no es que toda la información que encontremos en Internet sea mala, sino que yo me voy a enfocar más en estas de carácter científico. Esta, por ejemplo, podría yo citarlo, pero miren que son párrafos muy cortos de 2, 3 párrafos de 4 renglones, donde me están explicando algo, ¿cierto? Ah, no, muy rico para mí, entonces el trabajo lo hago solo con esos 4 párrafos. No. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que están haciendo las personas que hicieron el blog. Y esta información no está siendo corroborada o revisada por profesionales, ¿cierto? Así como hay blogs académicos o blogs empresariales, como es este caso, hay otros blogs que son como personales. Entonces, estos personales también debo de fijarme si tienen estos daticos y si tiene la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque yo podría inferir que de todo lo que está allí escrito, o se están inventando todo lo que escribieron, o son personas que son, digamos, expertas en el área. Pero debo de corroborar la información con las investigaciones originales. Voy a empezar a hacer un primer filtro. Voy a abrir entonces acá otra pestaña y voy a buscar Google Académico o Google Scholar. ¿Por qué? Porque entonces acá miren que ya vimos enciclopedias, vimos blogs, ¿cierto? Digamos que la veracidad de su información puede ser dudosa y hay otras páginas que están pagando por aparecer de primeras. En este caso, entonces mire que 95.500.000 resultados. Voy a hacer la misma búsqueda en Google Académico y ese me va a filtrar solo publicaciones científicas. Miren que de 95 millones ya disminuí a 1 millón de resultados. Siguen siendo muchos, sí, pero miren que no son tantos como los que encontramos inicialmente. Y todos estos cada uno de estos títulos son fuentes confiables, son artículos de revistas, son libros, son capítulos de libros, son páginas de universidades, incluso pueden haber blogs académicos y repositorios dentro de esos resultados. Y también en estos resultados me aparecen muchas bases de datos, unas que me permiten abrir el documento y leerlo por completo, y otras que me piden que pague por la información. Y es muy frustrante cuando yo estoy buscando algo, encuentro el título exacto de lo que yo quiero saber sobre ese tema y me está pidiendo que pague por la información. Allí es cuando vamos a ir entonces a las bases de datos que la universidad ya está pagando por esa información y nosotros tenemos acceso a ella. Cuando yo hago una búsqueda acá o en las diferentes bases de datos, lo recomendable es buscar de 3 a 5 palabras clave. Y el buscador me va a recuperar las palabras juntas o separadas. Como a mí en este momento no me interesa otro tipo de desarrollo, ¿cierto? Que no me recupere otros títulos solo porque tiene la palabra desarrollo, voy a encerrar el término específico entre las comillas. Y ese me va a disminuir entonces solo los títulos que contengan ambas palabras. Mire que me disminuyó ya la mitad, ya tengo 565.000 resultados. Pongo otro ejemplo. Si yo escribo ingeniería agroambiental sin las comillas, me van a recuperar muchos documentos por la palabra ingeniería, por la palabra agroambiental o por ambas palabras juntas. Por la palabra ingeniería me puede estar recuperando ingeniería de software, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, y a mí no me interesa esas ingenierías, ¿cierto? Porque entonces solo estaría buscando la agroambiental
el término entonces específico se escribe entre comillas y ya puedo buscar. En la parte izquierda me aparecen los diferentes filtros acá hay en las bases de datos que yo le quiera poner a mi información, a mi búsqueda. En este caso hay un intervalo específico que solo me permite filtrar por años. Si yo quiero la información más actualizada, voy a buscar los últimos 5 años, pero hay temas dentro de la misma ingeniería que son muy específicos y este me pide entonces buscar entre los últimos 2 o 3 porque yo veo que son demasiados resultados. Bueno, en este caso no comprendo por qué me aumentó los resultados, pero miren que de 2015 a 2020 desarrollo sostenible tiene entonces 39.000 resultados. Mm, Voy a quitar acá las citas. Bueno, resulta que las bases de datos en esta parte izquierda me muestra los diferentes filtros que hay. En este caso solo me estaba mostrando el de años. ¿Yo qué hago si quiero ponerle un filtro de un país o si yo quiero decir, bueno, el desarrollo sostenible, no sé, de pronto cuál es la metodología, ¿cierto? O cuál es el fundamento del desarrollo sostenible. Todo lo que yo quiera saber sobre el tema lo voy a escribir a un lado. Entonces, yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre el desarrollo sostenible. Y eso me debería entonces de disminuir los resultados. En este caso, hay muchas investigaciones sobre eso. Mm, Listo, todo lo que yo quiera saber entonces se lo puedo escribir al lado de las comillas. En este caso lo voy a dejar así, creo que es un tema pues bastante amplio que la verdad desconozco porque recuerden que no soy experta en un tema. Cuando ustedes busquen un tema, mientras más específicos sean, más probabilidades tienen de encontrar como los títulos más adecuados y que sean poquiticos títulos los que encuentren. Voy entonces a mostrar una de las herramientas que tiene este navegador y es que debajo de cada uno de los resultados me aparecen unas comillas. Estas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica del documento. Recuerden que ustedes por cuestiones legales e institucionales deben de referenciar todos los documentos que consulten para no caer como en este juego del plagio, ¿cierto? Que por yo, digamos, redactar un texto muy bueno, con ideas muy buenas sobre un tema, y no le doy la referencia bibliográfica, eh, esto puede ser plagio porque entonces parece que usted hubiera desarrollado como en su propio conocimiento estas ideas o que usted haya como inventado todo esto y la idea no es esa. La idea es decir de dónde sacó las ideas para usted entonces redactar todo el texto que hizo, ¿cierto? Eso se pone entonces al final del documento, la referencia bibliográfica con la norma APA actualizada. Miren que entonces nos está ahorrando tiempo con el orden de cada uno de los daticos y la puntuación. Tiene entonces acá los apellidos y iniciales del nombre de los autores, tiene el año entre paréntesis, tiene un título y tiene eh, digamos, la característica que puede ser como los datos de una revista, en este caso me está informando que es un documento de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Dayana, hola. Hola. Para que me aparezcan las normas ahí, APA, perdón, la referencia bibliográfica le doy en las comillas. Sí. Seleccionas entonces las comillas que hay debajo de cada uno de los documentos. Y yo solo voy entonces a utilizar y a copiar y pegar la referencia siempre y cuando yo haya utilizado ese documento. O sea, yo no voy a guardar un montón de referencias si, digamos, solo utilicé 2 para realizar mi trabajo. Listo. Aparte de estas comillas, hay otra cosa y es que
en ese mismo menú, ¿cierto? Hay algo que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar las diferentes páginas donde está el documento. Entonces, así como hay documentos que yo puedo abrir acá y me permite leerlos por completo, hay otros que no me van a dejar leerlo y me van a pedir que pague por la información. Cuando esto ocurra, que me piden que pague por la información o que me suscriba de pronto a una universidad, que ingrese, por ejemplo, a una universidad a la que yo no pertenezco, puedo seleccionar donde dice versiones y este me va a mostrar si la encuentro en otra página que sí me permita leerla texto completo o si está en una de las que hay que pagar, pero que la tenemos suscritas a las bases de datos del tecnológico. Listo. Voy a entonces abrir otra página para mostrarles cómo ingresar a las bases de datos. Voy a ingresar a tda.edu.co. Y hay dos formas de ingreso. Uno es desde el campus, ¿cierto? Que ingreso entonces acá por la opción de usuarios y entro a Campus TDA. Yo en este momento tengo como dificultades con mi nombre de usuario del campus, pero cuando yo ingreso es la única opción que me aparece a mano derecha. En este caso, vamos a mirar entonces la otra ruta de acceso, porque a veces el campus tiene dificultades, está caída la página, está de pronto colapsada, entonces puedo buscarlas desde los servicios de biblioteca. Ingreso entonces a tda.edu.com y en este menú ingreso a micrositios y selecciono biblioteca. Listo. Cuando yo ingreso a biblioteca, entonces miren que acá me aparecen diferentes fotos con los servicios que presta la biblioteca. Miren que entonces esa me está mostrando bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Sigo bajando en la página, también me aparecen bases de datos gratuitas, me aparece entonces consulta de materiales físicos, en estos cuadritos entonces también me aparecen los diferentes servicios que presta la biblioteca y digamos que algunas noticias o innovaciones que esté poniendo la biblioteca aparecen en esta parte final. Voy a ingresar entonces a bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cómo hago para entrar ahí en la biblioteca? ¿Me repites, por favor? ¿Cómo hago para ingresar a la biblioteca? Ingresas a la tda.edu.com, ¿cierto? Y en este menú que me aparece acá, ingreso a micrositios y después selecciono acá la parte de biblioteca. Y allí es donde voy a mirar entonces cada una de esos servicios que me está prestando, entre esos de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Acá me las va a mostrar las bases de datos por separado, ¿cierto? Pero yo puedo seleccionar link en ingresar a alguna de ellas, igual me va a mostrar una plataforma con todas las bases de datos juntas. Entonces puedo seleccionar cualquiera. Listo. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de las bases de datos? Que las bases de datos allí guardan, por ejemplo, libros, guardan capítulos de libro, guardan artículos de revista, guardan conferencias, guardan ensayos y demás. ¿Qué pasa con esa información? Esta información antes de ser subida a estas bases de datos pasan por un proceso de revisión por expertos en el área. Entonces, ellos tienen unos requisitos para que una persona o un investigador pueda publicar. Por ejemplo, las bases de datos gratuitas, las revistas entonces también son
digamos, son evaluadas, el contenido que van a subir es evaluado por expertos, pero estas bases de datos que piden pagar por la información es la información más actualizada o con investigaciones o con investigadores, perdón, de más prestigio, ¿cierto? Dentro de una comunidad académica o dentro de un área. Entonces, por lo mismo, se recomienda también buscar mucho en estas bases de datos, ya que es como las primeras bases donde va a aparecer la información y donde va a aparecer entonces de muy buena calidad, porque miren que es información exclusiva, ¿cierto? Incluso un artículo puede estar valiendo entre $14 y $70. Bueno, cuando yo selecciono entonces cualquiera de las bases de datos o cuando yo estoy dentro del campus y selecciono la opción de la parte derecha, me va a abrir esta plataforma. ¿Qué me dice? Me dice que ingrese con el mismo nombre de usuario que me asignaron para el campus, pero en la parte de contraseña voy a ingresar con el documento de identidad. Listo. Acá entonces me aparecen todas las bases de datos juntas. Las voy a explicar entonces brevemente. Buenas tardes, estamos sin audio o estoy sin audio. Ahora sí, muchas gracias. Listo. Listo, entonces. Em, Brevemente les voy a explicar entonces estas bases de datos, de qué programas o de qué áreas tienen información, ¿cierto? Para qué me sirven y que igual hay un canal de YouTube donde se va a montar entonces esta grabación y también hay un video que muestra cuáles bases de datos son, por ejemplo, las multidisciplinares, cuáles son las de derecho, ¿cierto? Porque hay unas especializadas también. Estas dos primeras son bases de datos de libros electrónicos. Allí voy a encontrar información de cualquier área del conocimiento, en este caso entonces ingeniería. En cada una de las bases de datos hay información diferente, entonces puedo buscar un libro en esta, si no encuentro resultados o encuentro solo dos resultados y yo necesito más, pues puedo buscar en la otra y así hasta poderlo de pronto encontrar. Estas bases de datos de libros electrónicos son básicamente libros académicos, ¿cierto? Libros muy importantes dentro de un área. No voy a encontrar literatura o voy a encontrar muy poca, entonces de una vez hago esa aclaración. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en finanzas, en administración y me brinda entonces información muy precisa, muy detallada, como sobre este tipo por ejemplo, como de tipos de empresas, de exportaciones, de importaciones, de productos, ¿cierto? Continúo. Ambientalex, Leyex.info y Salud Leyex. Estas son bases de datos normativas. La de salud y la de Ambientalex, pues son entonces bases de datos orientadas a estas áreas del conocimiento. Entonces a ustedes les va a servir esta de Ambientalex, ¿cierto? Y ahí entonces todo lo que son normativas, los que son jurisprudencias, lo que son leyes, incluso tienen algunos formatos que me ayudan también como a este proceso relacionado pues como con el marco legal. Y leyex.info es también base de datos normativa, pero allí sí voy a encontrar entonces normas, leyes, decretos, jurisprudencias y demás
a nivel pues general, ¿cierto? De cualquier área. Pero si entonces usted les recomiendo buscar en esa, vamos entonces a hacer ahorita un ejercicio, ¿cierto? Cuando termine acá de mencionarlas. La base de datos está de Cengage, ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, Scopus y Springer son bases de datos multidisciplinares. En estas bases de datos, sí o sí, voy a encontrar información de cualquier área del conocimiento. Vamos entonces también a hacer un ejemplo en un par de estas bases de datos, ¿cierto? Pero siempre voy a encontrar. Si yo de pronto no encuentro información en una de ellas, o encuentro solo 3 documentos o solo encuentro 5 de un tema específico que esté buscando, puedo remitirme a la otra y los resultados van a variar. Así como en una puedo encontrar 3, en la otra puedo encontrar 70, en la otra puedo encontrar 3.000, 30.000 resultados. Listo. Estas de Bilex y Notinet también son bases de datos normativas. También puedo encontrar entonces todo lo que es del marco legal, lo que son normas, jurisprudencias, leyes, guías y demás de todas las áreas, ¿cierto? Desde la parte pues jurídica. Este de magisterio, realmente magisterio es entonces una editorial de pedagogía y educación y tienen su base de datos con cada uno de estos artículos de investigación, pero a nivel también multidisciplinar. Entonces me he encontrado también acá libros y algunos artículos que hablan sobre la educación, por ejemplo, en la ingeniería agroambiental, ¿cierto? También me he encontrado o sea, digamos como temas específicos, cómo aplicarlos desde el ámbito educativo. Este de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Igual que las dos primeras, donde encuentro entonces también información de todas las áreas. Hay unas que tienen más información de un área que de otra, entonces por lo mismo puedo buscar en todas ellas. Este de Datos Visibility es una base de datos que me va a buscar como títulos específicos dentro de varias bases de estas bases de datos, ¿cierto? Es como un metabuscador. Y bueno, este la verdad casi no lo recomiendo porque yo he tenido, digamos, dificultades para encontrar información allí. Entonces yo siempre me dirijo como directamente a las bases de datos e igual uno empieza a tener, digamos, empatía con algunas de ellas. Y este de Harvard Uso es una revista enfocada como en información, en comunicaciones, en gerencia. Entonces, esa me va a pedir como unos daticos de ingreso, pero acá encima del cuadrito están, que es un correo electrónico y que es una contraseña. Vamos a hacer entonces el primer ejercicio buscando en una de las bases de datos multidisciplinarias. Que recuerden que es Cengage, ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, Scopus y Springer. Con la única diferencia de que esta base de datos de Scopus solo me recupera la referencia bibliográfica. Esta nunca me va a mostrar el texto completo, pero sí me permite encontrar muchos títulos. Voy a buscar, por ejemplo, acá en ProQuest, ¿cierto? Igual todas las bases de datos tienen una plataforma similar. Todas me van a mostrar entonces una barrita de búsqueda en la cual yo puedo buscar por el tema que necesito. En este caso vamos a hacer la misma búsqueda. En estas bases de datos entonces también aplican las comillas. Si no aparece uno de los filtros que yo necesito, puedo incluirlo al lado de la palabra que estoy buscando. Miren que entonces tengo 14.289 resultados. ¿Por qué? Porque me está recuperando por ambas palabras. Y también debo de omitir mucho conectores. El, la, los, con, para, porque a veces me aparecen documentos que no tienen nada que ver con el tema que yo estoy buscando, básicamente porque dentro de su contenido
se repiten como muchos de estos conectores. Voy a decirle que solo quiero desarrollo sostenible, no quiero otro tipo de desarrollos. Y miren que ya me disminuyó la mitad de los resultados, ¿cierto? Ya tengo 7000. Voy entonces a empezar a mirar los filtros que tengo. Si yo quiero, por ejemplo, mirar los trabajos de grado, ¿cierto? Tesis doctorales, si quiero revistas científicas, si quiero periódicos, ¿cierto? A veces este es digamos, un criterio que nos ponen para los trabajos finales. Tengo entonces acá para filtrar por año, ¿cierto? Si yo quiero buscar, por ejemplo, los 2 últimos años o los últimos 3, puedo aplicar acá desde intervalo específico y seleccionarlo por años, ¿cierto? Puedo también mirar hay unos que tienen por palabras clave. Y me dice, bueno, usted está buscando desarrollo sostenible, pero ¿usted qué quiere saber del desarrollo sostenible? Miren que acá me muestra entonces sobre desarrollo sostenible, si quiero ver los estudios que se han hecho sobre eso, si quiero saber sobre el turismo. Y todas estas bases de datos en su mayoría tienen también como los resultados en inglés. Entonces yo sí traduzco la página desde Chrome, clic derecho en cualquier parte y traducir a español para que me sea más fácil leer las herramientas, los filtros que me está mostrando y para leer los títulos. Pero cuando yo vaya a mirar un documento completo, no les recomiendo este porque lo que es Google Traductor, ¿cierto? La plataforma de Chrome, este me va a dañar la gramática del texto, no me va a reconocer algunas de estas palabras científicas que me aparecen en los diferentes documentos y lo que hace es que yo no entienda el texto, pero es básicamente porque no me hizo bien la traducción. Voy entonces a empezar a aplicar filtros. Mire que igual acá también hay pues, filtros de lugar, filtros de idioma. Miren que como busqué en español, me aparece incluso que España y Colombia son como los países que más han publicado sobre un tema. Pero les quiero mostrar algo más. Si bien les estoy mostrando que yo traduzco, por ejemplo, en la página, pero que no les estoy recomendando traducir el contenido, puedo buscar cualquier traductor académico en Internet. Este es uno de los que yo utilizo. Es un traductor entonces que me reconoce muchos de los sinónimos de estas palabras que son un poco complejas para Google. Y puedo entonces pegar también párrafos, puedo hacer la traducción. Mire que este incluso me muestra otras alternativas de búsqueda. Y yo les puedo asegurar que buscando con cada una de ellas voy a encontrar resultados, ¿cierto? Con la traducción exacta o con las alternativas. Y hay una de ellas que me va a multiplicar por mucho la cantidad de resultados, ¿cierto? Me va a aparecer miles de resultados y la idea es que me aparezcan estos miles para que yo a medida que le empiece a poner los filtros, recupere los títulos exactos que yo necesito. Porque como vemos, información en Internet hay mucha, pero para yo desarrollar nuevo conocimiento es importante entonces revisar como la información más actualizada sobre el tema específico que yo estoy mirando. Miren que desde este traductor puedo entonces montar documentos, muy recomendable pues montarlo de pronto en Word o ir pegando así como parrafitos pequeños si tengo la dificultad en inglés. Listo. Voy a hacer la búsqueda en inglés. Y miren lo que les decía. La búsqueda exacta que yo hice con las palabras en español me dieron 7000 resultados, pero buscando desarrollo sostenible en inglés, ¿cierto? La traducción exacta que me hizo, miren que tengo 233.000 resultados. O sea, es muchísimo eso, pero entonces ya sí puedo empezar a filtrar.
quiero un libro, si quiero una revista, si quiero una tesis. En su mayoría entonces me van a aparecer son revistas científicas. Voy a filtrar por los últimos 5 años. Y el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo necesite. A mí me interesa más saber qué es lo que está más actualizado o me interesa de pronto más lo que se está publicando en un país, ¿cierto? O me interesa más desde acá, desde esta parte de asunto, mirar entonces qué es lo que quiero, o sea, en qué quiero enfocar la búsqueda de este tema tan amplio que es desarrollo sostenible. Recuerden que yo traduzco la página, es más fácil para mí leer los títulos, es más fácil para mí leer como este tipo de herramientas. Vean, por ejemplo, también me enfoca a cambio climático, me enfoca a estudios, me enfoca a cooperación. Voy a ponerle, no, el desarrollo sostenible. Mm, Como busqué en inglés, entonces mire que la mayoría de documentos es en inglés, ¿cierto? Tengo otros 1000 en español. ¿Por qué me aparecen también documentos en español, portugués, ruso y francés, sabiendo que busque en inglés? Porque es requisito de muchas revistas a nivel nacional e internacional que las publicaciones se hagan en inglés. Como es el lenguaje universal, la mayoría de los documentos científicos importantes están en inglés porque estas revistas importantes y muy bien rankeadas dentro de las investigaciones son en inglés. Entonces yo también me he encontrado con publicaciones, artículos de universidades de Medellín, de universidades de Colombia, que me están mostrando toda la información únicamente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista. Voy a empezar entonces a aplicar varios filtros. Igual la idea no es como llegar y buscar información y empezar a buscar filtros, sino leer los títulos y a partir de eso, de forma consciente, saber qué es lo que necesito entonces ir enfocando. Y los países de Latinoamérica no son los que más publican, sino que son países como Rusia, como Estados Unidos, como China y como India, ¿cierto? Y estos publican entonces en inglés. Bueno, vamos a buscar entonces los que están en español. Con la intención entonces que me vayan disminuyendo. Miren que acá van quedando los filtros guardados. Bueno, digamos que, bueno, tengo el internet un poquito lento, ¿cierto? Yo podría ir seleccionando todos los filtros que desee, podría incluirle idiomas, ¿cierto? Más documentos en otros idiomas. Miren que incluso ya teniendo el filtro de español, me aparecen otros documentos en inglés, portugués y francés. ¿Por qué? Porque entonces si me lo recupero por el filtro de español es porque tienen el resumen y palabras clave en ambos idiomas. Puedo abrir entonces cualquiera de ellos, todos me van a permitir mirar el documento a texto completo. Siempre entonces me va a mostrar un título, me van a mostrar unos autores, que dándole clic al autor entonces puedo ver como toda esta información. Me aparece todos los datos de la revista, donde fue publicado, en qué año y demás. Y tengo entonces acá el documento a texto completo. ¿Puedo descargarlo? Sí lo puedo descargar. Miren acá la opción. En muchas de las bases de datos, en la mayoría, en la parte derecha, cuando yo abro un documento, me aparecen como documentos relacionados. Y este se enfoca mucho entonces en que me reconoce como las palabras clave que estoy buscando, me reconoce las ecuaciones de búsqueda y estos documentos pueden que me amplíen más la información o por el contrario me la pongan más específica, enfocada pues como a algo particular del tema. Y así puedo ir entonces yo haciendo un hilo conductor hasta llegar a la información que deseo. Tengo otras herramientas, me aparecen en la parte superior. Miren que me permite descargar, me permite enviar por correo, me permite incluso guardar en la nube en caso pues de que yo utilice Drive o utilice pues el correo de Hotmail y guarde todos estos documentos en línea.
Y esta parte que me dice citar, las diferentes bases de datos me van a permitir la referencia bibliográfica del documento, pero me la va a mostrar con diferentes palabras. Me va a decir citar, me va a aparecer las comillas, me va a aparecer referencia bibliográfica, me va a aparecer exportar cita, ¿cierto? Me la puede entonces mencionar de estas maneras o de bibliografía, pero me va a mostrar es la referencia bibliográfica, que es lo que yo incluyo al final del documento, ¿cierto? Miren que entonces acá la tengo. Tengo que fijarme también que esta norma APA es la versión anterior, pero igual estoy segura que con esta es con la que siguen trabajando los docentes, por ejemplo, este año o año y medio, ya que esta norma se demora un poco en adaptarse entonces como a las diferentes instituciones. En caso de que ustedes necesiten el APA, la última versión actualizada, y acá no me esté mostrando la opción, simplemente entonces puedo coger ejemplos que vea en la web y poder hacerle las modificaciones. Cierto que realmente las modificaciones son muy pocas, pero acá entonces ya nos está ahorrando tiempo y nos está ahorrando esfuerzo, mostrándonos el documento de texto completo y mostrándonos la referencia bibliográfica. ¿Alguien tiene una pregunta de esta base de datos o una pregunta general hasta el momento de lo que hemos hablado? Listo. Voy a abrir entonces otra de las bases de datos, ¿cierto? Recuerden que en cada una entonces voy a encontrar información diferente. Voy a abrir, por ejemplo, Scopus, ya que es una base de datos que no me permite el acceso al documento completo, sino que solo me muestra la información básica de este documento. Listo, miren que entonces la plataforma es similar, sin embargo, esta sí tiene entonces también todas las opciones en inglés. Vamos a hacer la misma búsqueda. Quiero que me recupere la palabra exacta, primero de desarrollo sostenible en español. Muchas veces que yo busco en español y me aparecen documentos en inglés, es por lo que yo les decía, hay artículos que tienen resumen y palabras clave en ambos idiomas. Miren que tengo 264 resultados. Ustedes de pronto creerán que es mejor encontrar poquitos resultados, pero cuando empiezan de pronto a leer los títulos, ven que de pronto se salen un poco del enfoque que ustedes tengan. Entonces, de forma consciente, es que empezaríamos a empezar a ponerle filtros, a delimitar la información, a especificarle qué es lo que quiero. Si lo que quiero no aparece entonces entre las comillas o yo sé qué es lo que quiero saber del tema, por ejemplo, del desarrollo sostenible, ¿cierto? Yo quiero saber, digamos, las prácticas que han surgido de esto como tal, puedo escribirlo entonces al lado de las comillas y este me busca esa característica sobre el tema. Ya voy a buscar en inglés los términos específicos, no me interesan los términos por aparte. Y miren que también ya me aparecen miles de resultados. Ya no tengo 260 y algo, sino que tengo 214.000. Listo. Me aparecen entonces los títulos, autores, años y datos de revista. Estos que son del 2021 son, digamos, documentos que ya han sido aprobados, solo que les falta de pronto algún pequeño detalle, pero miren que entonces esa publicación se va a realizar. Hay para el 2021 incluso 82 trabajos pendientes. Hay muchísima información. Puedo empezar a filtrar por años, por autores, por áreas del conocimiento, ¿cierto? Miren que ciencia medioambiental es la que más ha publicado sobre el tema, ingeniería es la segunda, ciencias sociales es el tercero, y así puedo ir entonces seleccionando los que yo quiera. Siempre que yo vaya, digamos, a seleccionar filtros, la idea es seleccionar uno o varios dentro de una misma categoría
Y las otras, inmediatamente yo las selecciono, esta me hace el filtro. En este caso, yo las debo seleccionar y debo apretar este botoncito que es limitar a. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo filtro que quiero documentos de 2020 del área de ingeniería en países como Colombia, al final no me aparece de pronto documentos. ¿Por qué? Porque puede que Colombia no haya publicado en 2020 nada sobre este tema, o si Colombia sí haya publicado sobre el tema, pero no especialistas de ingeniería, sino de otra área del conocimiento. Y acá entonces tengo también los países, ¿cierto? Puedo ir seleccionando entonces uno, puedo ir seleccionando varios y le doy limitar a. En este caso, voy a mostrarles entonces solo los últimos 5 años, contando 2020, pues que estamos en ese proceso. Y voy a seleccionar limitar a. Miren que entonces me empieza a disminuir los resultados. Puedo abrirlos y puedo entonces mirar qué información me están brindando, pero antes de eso quisiera mostrarles algo más. Y es un valor agregado que tiene esta base de datos. Si bien ella no me está reconociendo, pues no me está permitiendo el acceso al documento completo, hay una opción acá que dice análisis de resultados. Y este me va a mostrar entonces unas gráficas que me ayudan a mirar, digamos, el comportamiento de las investigaciones sobre el tema. Miren, por ejemplo, acá yo ya puse el filtro por los últimos 5 años. Me muestra que ha habido desde el 2017 como un aumento, ¿cierto?, sobre las investigaciones sobre este tema. En 2019 se ha publicado más. 2020 no se ha terminado, pero me muestra entonces cómo va este proceso. A veces en el 2020 ya han superado entonces la cantidad de resultados del año anterior. Me muestra también las instituciones o las universidades que han publicado sobre un tema, me muestra los autores, a veces los primeritos, uno o dos primeros, tienen muchas más investigaciones sobre el tema que los demás, pero en serio, o sea, la diferencia es mucha y ahí es cuando yo puedo tomar decisiones, bueno, ¿qué autor es el que necesito? ¿Cuál es el autor, digamos, que yo estoy buscando? O si me interesa más como el tema, puedo basarme entonces en los primeros porque puedo inferir que al publicar más sobre el tema son quienes saben más del tema. Acá entonces me aparece también documento, pues por tipos de filtros por tipos de documento. Miren que en su mayoría entonces son artículos, pero también me puede aparecer conferencias, revistas, capítulos de libros y demás. Puedo seleccionar entonces alguna de estas opciones dentro de la gráfica y me muestra la lista de resultados con ese filtro que yo le ponga. O en la parte izquierda puedo seleccionar pues la característica que quiero. Por ejemplo, yo quiero un artículo, voy a seleccionar entonces acá el resultado. O quiero otra cosa, puedo revisar si solo quiero resúmenes, si quiero conferencias, si quiero libros. Miren que acá hay 950 libros sobre el tema. ¿Cuál es el otro que les quiero mostrar? El del área del conocimiento. Porque muchas veces entonces yo me veo con algunas sorpresas de quiénes son las áreas que más están publicando sobre un tema. En este caso, miren que la gráfica está muy pareja entre ingenierías, entre ciencia medioambiental, incluso entre ciencias sociales, que mírenlo por acá. ¿Cierto? Entonces yo me pregunto, bueno, ciencias sociales, ¿qué está publicando sobre el tema? ¿Cierto? Sabiendo que de pronto a mí me sirve de pronto más. Y como hoy en día las investigaciones son multidisciplinares, muchas veces puedo entonces, digamos, adaptar lo que han publicado otras áreas, adaptarla entonces a la mía o darme, digamos, alguna respuesta de lo que estoy haciendo. Incluso miren que matemáticas también publica sobre desarrollo sostenible, artes y humanidades también,
psicología también tiene entonces publicaciones sobre desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces puedo observar eso. Y finalmente me gusta mostrar documentos por país. Miren que China y Estados Unidos por muchos resultados son los que más han publicado sobre el tema. Me aparecen entonces otros países. Si yo quiero, digamos, añadir otro, tengo la lista en la parte izquierda. Si yo quiero entonces ingresar, por ejemplo, Colombia, mírenlo acá. Puedo seleccionar Colombia, puedo seleccionar los que yo desee y puedo hacer entonces comparativos. Bueno, ¿qué es lo último que se ha publicado en Colombia, pero qué es lo último que se ha publicado en China, ¿cierto? Y a partir de las investigaciones de otros países, que son quienes más han publicado sobre estos temas, yo puedo generar mi conocimiento adaptándolo a este contexto o llevando ese paso a paso que es necesario en lo que es temas de desarrollo. Voy a seleccionar entonces acá, por ejemplo, Colombia. Y entonces ya me aparece la lista de los resultados. Ese análisis de resultados puedo hacerlo con la búsqueda básica que hice cuando me aparecían los miles de resultados o después de haberle puesto filtros, ya que a partir de los filtros me aparecen filtros dentro de eso, ¿cierto? Ya que seleccioné, por ejemplo, Colombia, mire que acá entonces ya no me aparece documentos de 2021, ya los autores me van a cambiar, ya las áreas del conocimiento también pueden variar, o sea, muchísimas cosas pueden variar a partir de eso. Voy a abrir entonces uno de los documentos para que revisemos qué es lo que me está dando esta base de datos. Aparte de que me está mostrando un comportamiento sobre investigaciones de un tema, ¿qué más me va a mostrar? Me va a mostrar un título, me va a mostrar los datos de la revista, me va a mostrar los autores. Resulta que muchas veces puedo también buscar en internet el documento, ¿cierto? Yo no lo encuentro, si lo encontré me están pidiendo pagar o me están pidiendo inscribirme a una universidad a la que yo no pertenezco y este documento no está en las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Cuando sea así como imposible encontrar la información, miren que acá hay una cartica al lado del autor y ese es el correo electrónico del autor, donde tranquilamente podemos solicitarle el documento que necesitamos, ¿cierto? Le explicamos incluso porque esto tiene igual como unos de requisitos, pues pide una información base, pero igual te van a enviar el documento. Listo, tiene un resumen, tiene palabras clave. Cuando hay momentos en los que yo estoy buscando un tema con un lenguaje natural, estas palabras clave me van a mostrar otras formas de búsqueda que yo podría utilizar para mejorar los resultados de mi búsqueda. Y al final entonces de la página me va a aparecer las referencias bibliográficas que tiene el autor. En este caso, miren que tiene incluso muchos resultados que no tienen una URL como tal, ¿cierto? Que son, pueden ser hasta libros físicos y tiene entonces ya acá otro montón de artículos que me puede ir llevando con un clic a ellos. Pero ¿qué voy a revisar de ellos? Siempre voy a revisar es la referencia bibliográfica. Recuerden los documentos relacionados acá en la parte derecha. Y resulta que entonces yo leí el título, yo leí el resumen, yo leí las palabras clave, porque es que Scopus, esa es como la gran ventaja que tiene, que cuando yo hago una búsqueda, Scopus es una de las bases de datos que me recupera mejores títulos, o sea, me recupera los títulos más apropiados y más específicos a la hora de yo hacer una búsqueda. Entonces, muchas veces me va a servir más buscar inicialmente desde acá. ¿Qué hago para revisar? Mirar el documento completo. Voy a copiar el título, voy a ir a Google Scholar y voy a pegarlo con las comillas, porque recuerden que si no, me va a recuperar por las palabritas incluso por separado.
y buscando el título exacto entre las comillas, así como cuando buscamos un término exacto, mire que me aparece un solo resultado. Si yo hago la búsqueda en español y no me aparecen resultados, puedo buscar en inglés. Si estoy buscando, por ejemplo, este título en inglés y no tengo, pues no me recupera información, es porque el título está en español. Recuerden que entonces tenemos acá las comillas. Si yo lo abro y me deja pues con el documento a texto completo, sería muy rico. Si no, podría revisar en qué páginas está esta información. Hago una pequeña aclaración que creo que no le he mencionado y es, cuando yo hago la búsqueda en una de las bases de datos, en cualquiera, y yo me equivoco a la hora de hacer mi búsqueda, ¿cierto? Yo, digamos, incluí una letra más, incluí una letra menos, no puse una tilde o puse la tilde al revés, esto no me va a recuperar resultados. ¿Por qué? Porque incluso las personas que montan estos artículos a estas bases de datos son tan precisos a la hora de llenar cada campo, ¿cierto? El campo de título, el campo de autores y demás, que este tipo de errores hace que no me aparezcan resultados. Así como Google, por ejemplo, que me dice, usted quiso decir esta palabra, estas bases de datos no me van a hacer esa corrección. No me van a entender esto y estas bases de datos tampoco tienen un traductor. Ya vimos que es, digamos, necesario si queremos la información más actualizada, buscar entonces en inglés. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Listo. Listo. Igual cuando yo tengo uno de los documentos, por ejemplo, abiertos acá desde Scopus, las opciones que tengo en la parte superior que me dice guardar en PDF, que me dice enviar por correo, que me dice descargar, todo este tipo de información no me va a mostrar el texto completo, sino que entonces me va a descargar o me va a guardar o me va a enviar la referencia bibliográfica, que básicamente es toda la información base que me aparece acá en este momento. Chicos, ¿cómo vamos? Bien, hasta ahora. Listo. Ya vimos entonces una base de datos multidisciplinar que me permitía entonces recuperar el texto completo. Vimos otra base de datos que entonces solo me muestra la referencia bibliográfica, pero ya les mostré entonces cómo recuperarla desde Google Académico, ¿cierto? La idea es entonces mirar por cuestiones también de calidad y de actualidad este tipo de bases de datos. ¿Cuál podemos mirar en este momento? Podríamos mirar entonces una de libros electrónicos. Pues porque, a ver, les voy a explicar algo así brevemente, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos, como este, que es Mendeley, este me ayuda como a organizar una biblioteca dentro de dentro pues como de mi computador, ¿cierto? Es un programa que yo debo de descargar, que me organiza incluso los autores, que me organiza entonces toda la información. Cuando yo busco y descargo un documento desde la web general, miren que el gestor bibliográfico no me recupera a mí mucha información de eso, lo cual me impide generar la referencia bibliográfica automática, ¿cierto? Porque no me reconoce estos campos. Así como hay otras que desde la base de datos hay una opción que se llama exportar a, y me dice exportar a Mendeley, y mire que este sí me recupera cada uno de los campos, me muestra un título, me muestra autor, me puede guardar el documento, me muestra incluso un resumen y los datos de la revista. No sé qué opinen, yo la verdad no creo conveniente explicar esos gestores en este momento. No sé de pronto qué opine el profe o qué opinen ustedes y seguimos mejor con las búsquedas
teniendo en cuenta pues que apenas están como iniciando la carrera y no hay como mucha información que tengan como que organizar, ¿cierto? Que tengan, digamos, que gestionar como con esta rigurosidad. Profe, hola. Chicos, bueno, entonces en este momento voy entonces a seguir entonces con la búsqueda en las bases de datos. Vamos a ver entonces los libros. Me ha pasado en estas prácticas de las capacitaciones, hemos encontrado libros que no se encuentran en la biblioteca, por ejemplo, físicos o que están prestados, que son entonces libros base dentro de un área del conocimiento, pero nos hemos encontrado que sí aparecen en estas bases de datos, ¿cierto? Recuerden que en cada una pueden encontrar incluso información diferente. Voy a abrir acá ebook 724 para dar entonces el ejemplo. Listo, miren que entonces también la plataforma es muy amigable. Puedo buscar entonces por el tema. Hay unas que me recuperan solo por el contenido, pues por el nombre del título, otros que me recuperan entonces por el nombre, pues porque tienen los datos de pronto dentro del contenido, dentro del resumen, dentro de las palabras clave. Miren que por desarrollo sostenible me ¿Esa aparece cuál es? entonces, señora, ¿Cuál es esa? esta es ebook 724. Ah, Míralo acá. Ujú. Listo, igual recuerda que puedes hacerlo en ebook 724, puedes hacerlo en Alfa Omega, en este de Gale o en los dos primeritos que era Bibliotecnia y el libro. La verdad, la mayoría de estas bases de datos de libros electrónicos solo me van a mostrar, o sea, me muestran una información base y la mayoría de información que me va a brindar cuando yo tengo el documento completo son herramientas de cómo lo voy a visualizar. Acá me muestra entonces la información base, un autor, un título, un año, me muestra un resumen, ¿cierto? Desarrollar las competencias propias de la asignatura de Ecología y Medio Ambiente. Y tabla de contenido. Si quiero llegar directamente entonces a uno de los capítulos, voy a mirar factores ambientales, voy a mirar suelo, voy a mirar agua, ¿cierto? Voy a darle acá en leer completo. Y estas páginas de bases de datos de libros me permiten entonces como pasar acá las páginas, me permiten alejar o aumentar el tamaño de la letra. Todos me van a aparecer entonces diferentes, ¿cierto? Con estructura, digamos, diferentes, pero todas las herramientas siempre van a estar entonces ahí. Listo. Voy a seleccionar, digamos, una frase, ¿cierto? Yo acá tengo unas herramientas en la parte izquierda, ¿cierto? Solo que esa hay que activarle el botoncito, hay otros que ya la tienen abierta. Me muestra entonces otra vez la tabla de contenido. Esto me muestra una búsqueda, listo. Si este libro me recuperó por el tema de desarrollo sostenible, voy a buscar en qué páginas me están hablando de esto, ¿cierto? Y me muestra entonces cada una de las páginas donde mencionan este tema. Voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, esta, ¿cierto? Seleccionar una cualquiera y miren que entonces este me va también a subrayar la palabra o la frase que yo esté buscando. A veces busco frases muy específicas que sé que salieron, por ejemplo, de este libro, entonces miren que acá me aparece. Listo. Resulta que entonces muchas veces hay un libro que entonces el docente quiere trabajar con todo el grupo. ¿Qué va a hacer el profe? Puede incluso acá crear una cuenta
todas las bases de datos me van a permitir a mí crear, digamos, cuentas personales para guardar, digamos, las búsquedas que he hecho. Hay documentos, por ejemplo, que me permiten hacerles notas, ir subrayando como a medida que yo vaya leyendo. Todo eso me permite entonces hacerlo cuando yo creo un usuario. Cuando yo creo una cuenta o accedo a un usuario dentro de una de estas plataformas, debo de hacerlo con el @tda.edu.co. De lo contrario, no les va a permitir crear la cuenta dentro de esta dentro de las bases de datos, o les va a pedir que paguen por ingresar a estas bases de datos. Si ingresan con el @tda.edu.co, no hay ningún problema y pueden entonces acceder a todas estas herramientas. Listo. Y en este caso, lo que les iba pues como a mencionar acá, que ya vi pues lo de crear cuenta, era que el docente puede entonces compartir, digamos, ese libro, incluir un montón de personas, a todos los del grupo, de diferentes grupos que quieran observarlo e ir trabajando con comentarios y con notas dentro de eso. Listo, chicos, ¿tienen de pronto alguna pregunta? ¿Cuál base de datos quisieran revisar? Listo. Bueno, para ir entonces finalizando, voy a abrir esta de legex.info. Voy a buscar entonces también por el mismo tema que estábamos buscando. Otra aclaración que quiero hacer es que si bien les mostré que en las bases de datos multidisciplinares aparecían más de resultados buscando en inglés, en las bases de datos de libros electrónicos o estas normativas, sí se recomienda buscar en español, porque en su mayoría tienen entonces la información en español. En este caso, esta que es legex.info, que es base de datos jurídica, no me recupero información sobre desarrollo sostenible, ¿cierto? Miren que acá dice 0 resultados, pero me está sugiriendo que busque facultades de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Archipiélago de San Andrés. Bueno, creo que todos son similares, hablan del derecho constitucional. Y recuerden que en la parte izquierda me aparecen entonces los diferentes filtros dentro de un tema, ¿cierto? En este caso entonces tengo sentencias también que me recupero por la palabra de desarrollo sostenible. Listo, esos me permiten entonces verlo a texto completo, ¿cierto? Descargarlo. Cuando yo abro el archivo me permite entonces escucharlo, me está siempre en la parte izquierda la opción y me permite hacerle la referencia bibliográfica, que las leyes y las normas también entonces se referencian de forma diferente. Voy a abrir este a texto completo. ¿Cómo así que las leyes y las normas se referencian de forma diferente? Sí, según la norma APA, para usted hacer una referencia bibliográfica, todo se referencia de forma distinta. Por ejemplo, una revista, un artículo de revista, va a tener una estructura. Esperen, ahorita les muestro, va a tener una estructura de que va a tener entonces apellidos del autor, va a tener el año, va a tener un título y va a tener el nombre de la revista en cursiva y va a tener, por ejemplo, no es que espere, ahorita espere, yo les muestro acá. Listo, por ejemplo, estoy acá en Google Académico, ¿cierto? El documento que recuperamos ahorita de Scopus es un artículo de revista. Miren que yo genero la referencia bibliográfica automática y este me está poniendo apellido del autor, coma, me pone las iniciales del nombre, ¿cierto? En este caso son 2 autores, me pone entonces el año entre paréntesis, me pone un punto, me pone el título del documento, se separa de un punto y me pone acá el nombre de la revista. Este nombre entonces me lo pone en cursiva. Y me aparece entonces acá el volumen de la revista,
si la revista tiene un número aparte, pues el número de la revista aparece entre comillas, si tiene páginas, entonces también me aparece con P punto algo. Miren que es un poco complejo hacer estas referencias bibliográficas, pero miren que entonces estas bases de datos me están facilitando esa opción. Y en este caso, miren que la opción de cita está en la parte izquierda. Esto es una sentencia. Y miren que entonces la estructura es diferente. Dice Corte Constitucional, punto. Dice la fecha jueves, coma, 13 de julio de 2017, coma. No sé qué es MP, pero entonces acá igual me están ayudando y me dice qué número de sentencia es, ¿cierto? ¿Qué número de sentencia y de qué año es? Una referencia bibliográfica, entonces, de acuerdo si yo voy a poner un libro, si voy a poner una revista, va a ser de forma distinta. Si yo, digamos, estoy haciendo una investigación, miren que entonces ya tengo la opción de buscar en Google Scholar, de buscar en una de las bases de datos que tenemos nosotros, ¿cierto? Y ese me está ayudando entonces a hacer esta referencia automática. En este caso, miren que entonces esa es la de Legex, la base de datos legex.info. Me permite el acceso al documento completo y me permite entonces también escucharlo. Acá me aparece la opción y me permite también descargarlo. ¿Alguna pregunta? Cayendo. No escucho. Creo que activó el micrófono por accidente. Ah, ¿Alguna ok. pregunta, muchachos? No sé. Profe, Yo no, tengo yo una creo. pregunta, Sí, dime. pero no referente pues como al tema, porque hasta ahora ha sido muy claro, pero cierto que nos mandan el link de donde lo van a subir o, o cómo lo podemos encontrar en YouTube. Este video sí. Listo, chicos. Bueno, yo creo que igual hasta el momento ya no hay como preguntas, ¿cierto? Vimos entonces el ejemplo de una de las bases de datos de libros electrónicos. Vimos, por ejemplo, la base de datos Scopus, que es base de datos referencial. Buscamos también en cuál, buscamos en Procast, creo que fue la que buscamos ahorita. Ya miramos una especializada como en las normas, leyes y jurisdicciones, ¿cierto? Acá en legex.info. Creo que entonces es pertinente como ir terminando esta capacitación. No creo conveniente, la verdad, explicarlo esto de los gestores bibliográficos porque la verdad es muy tedioso, es muy minucioso y no creo pues que tengan la necesidad, sino como hasta quinto, sexto, séptimo semestre, donde ya tengan que organizar una gran cantidad como de documentos, ¿cierto? No sé el profe qué opine sobre eso. Bueno, de pronto mirar Science Direct o Springer también, porque pues ahí hay muchísimos artículos de revistas indexadas como para que también sepan cómo buscar. Pues los dos son muy similares, ¿cierto? Ujú. Entonces, Exacto, todas estas bases de datos tienen una forma similar de buscar. Miren el mismo test de ejercicio, las comillas aplican también. La cantidad de resultados varían buscando entonces en inglés y en español, pero todas me van a mostrar diferentes títulos, pero me permiten, digamos, manipular la información de la misma manera. En Springer, de pronto acá, ¿cierto? Springer, que es la que estamos mirando, hay una pequeña variación y es que este chulito hay que quitárselo, porque este me está mostrando contenido al que yo no tengo acceso. Y la idea es que me muestre solo los que sí voy a poder revisar. 196 resultados, buscando en español. Esperen. Voy a buscar entonces en inglés también el término específico para que no me recupere por las palabritas separadas, sino que para que me recupere el tema específico.
Miren que de 196 resultados ya tengo 56.800. La diferencia entonces es mucha. Yo sí traduzco entonces la página, clic derecho, traducir a español. En su mayoría, miren que entonces acá me aparece que tengo 53.000 artículos y capítulos solo tengo 2.000, ¿cierto? Libros tengo 65, o sea, cada vez me va entonces disminuyendo. ¿Qué disciplina quiero? Quiero las ciencias ambientales, quiero ciencias de la vida, quiero química, quiero medicina y salud pública. Estas áreas entonces me aparecen cuando hay documentos que mencionan que ese documento hace parte entonces como de esa ingeniería, de ese tema de ambiental. En eso de subdisciplina, entonces también ayuda como con eso de las palabras claves, si yo quiero gestión ambiental, si quiero desarrollo sostenible, que es lo que estamos buscando, si quiero ecología, si quiero medio ambiente en general. Y el idioma, miren que entonces en español solo hay un documento y en inglés hay 56.480. O sea que buscamos eso en inglés y ya luego lo traducimos al español. Sí, la idea es esa porque sí van a encontrar siempre más información, eh, siempre van a encontrar entonces más información buscando en inglés. Eh, Igual cuando lo encuentren, recuerden que entonces para traducirlo hay que utilizar uno de los traductores académicos mientras empezamos de pronto a practicar como este lenguaje, mientras nos empezamos a asociar más con los documentos en este idioma. Mientras tanto, esta es una muy buena herramienta entonces como para ayudarnos a eso. Voy a abrir entonces cualquiera de los títulos acá. Yo sí traduzco la página para entender qué me está diciendo el título, qué me están diciendo entonces los filtros que tengo. Y miren que me permite también descargarlo en PDF o me permiten ver el documento completo dentro de la plataforma, ¿cierto? Miren que acá tengo un resumen, tengo de pronto información puntual, tengo un título, tengo autores, acá miren que me aparece citar este artículo. Listo, y ese se supone que me lo copió al portapapeles. Ah, no, ese es de compartir. Esta es la cita, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Incluso esta, por practicidad, siempre se pone entonces como al final la página de donde la saqué, ¿cierto? Por practicidad, pues de los profes, ellos eligen, pero según la norma APA actualizada dice que ya no es necesario eso. Que con el hecho de yo tener, por ejemplo, un título, un nombre y los datos de la revista, puedo recuperar la información en internet. Si yo no lo encuentro, ¿cómo es que si yo, por ejemplo, una URL, un documento en cualquier momento incluso lo pueden quitar de estas bases de datos, pero al yo saber, digamos, quién lo escribió, cuándo lo escribió y cómo se llama el documento, puedo recuperarlo luego. Listo, descarga acá para leer el texto completo. Bueno, hay unos documentos que sí me aparecen entonces acá texto completo, hay otros que me piden entonces como un clic adicional para poder entonces verlo. Listo, igual lo que yo abrí fue como una aclaración, una fe de erratas de un título como tal. Entonces solo me montó como la aclaración del documento. Listo, miren que incluso acá en los documentos tengo entonces información de las referencias bibliográficas que utilizó el autor para hacer el texto, me aparece información del autor, información del artículo, me permite descargarlo y me permite entonces verlo a texto completo. Mírenlo acá. Listo, chicos, no, creo que sí voy a ir finalizando en este momento. Muchísimas gracias. Voy acá entonces a compartirles
dos cositas. Esperen, yo dejo acá de compartir. ¿Quién tiene una pregunta? No, todo muy claro. Muchas gracias, Dayana. Yo creo que fue bastante claro las explicaciones. Igual queda grabado, entonces, pues yo creo que les sirve como una herramienta para después volver a mirar si tienen como alguna dudita o algún problema. Eh, yo les voy a dejar de tarea que traten como de cacharrearle a estas herramientas y sí, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Ya les voy entonces a enviar el link donde se va a subir esa grabación, ¿cierto? El canal donde se va a subir. Igual sí, la invitación es eso, como para que cacharreen un poco, para que miren las herramientas, para que lean, digamos, cada uno de los títulos de forma consciente para ver cuáles les puede servir. Mientras más específica sea una búsqueda, menos resultados van a encontrar, ¿cierto? Van a encontrar 5, van a encontrar 10, van a encontrar 15 y va a ser más fácil trabajar entonces con esos 15 si estos responden a mi necesidad de información. Chicos, no, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? No, muchas gracias.